Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que nuestra querida Demet Özdemir parece que ha explotado. Sí, han oído bien. Y todo parece apuntar a comentarios sobre su pasado con el galán Can Yaman. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo Demet que ha causado tanto revuelo? ¿Está harta de que le pregunten por Can? Pues prepárense porque vamos a desentrañar todo el drama, los rumores y por supuesto, la verdad detrás de esta situación. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos en la pantalla era innegable y esto, como suele pasar, alimentó los rumores de un romance fuera del set, rumores que, por cierto, nunca fueron confirmados del todo, pero que tampoco fueron negados con contundencia. Digamos que la cosa quedó en el aire, lo que hizo que la gente siguiera especulando años después. Y aquí es donde empieza la controversia. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus carreras, han participado en otros proyectos y, en el caso de Demet, incluso se ha casado, la sombra de Erkenci Kuş y la presunta relación con Can Yaman sigue persiguiéndola. Es comprensible que después de tanto tiempo, esto pueda resultar frustrante, especialmente cuando uno está tratando de construir una nueva etapa en su vida, tanto profesional como personal. Antes de que sigamos con el chismecito jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si les gusta el contenido sobre series turcas, noticias de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que dijo Demet y por qué ha causado tanto revuelo. Bien, para entender el contexto, tenemos que remontarnos a una entrevista reciente que concedió Demet Özdemir. No voy a especificar el medio para no darle más bombo del necesario, pero sí les puedo decir que la entrevista se centraba principalmente en su nuevo proyecto, una película que promete ser un éxito rotundo. Sin embargo, como suele ocurrir, el entrevistador no pudo resistirse a la tentación de mencionar a Can Yaman. La pregunta fue algo así como, ¿cómo recuerdas tu experiencia trabajando con Can Yaman en Erkenci Kuş? ¿Mantienen el contacto? Una pregunta bastante inocente en apariencia. Pero aquí es donde viene la sorpresa. Según varios medios turcos y fans que han traducido la entrevista, la reacción de Demet no fue la esperada. En lugar de dar una respuesta diplomática y genérica, como suele hacer, parece que perdió la paciencia. Se dice que su tono fue bastante cortante y que sus palabras transmitían una clara irritación. La frase exacta que desató la polémica fue algo así como, estoy cansada de que siempre me pregunten por lo mismo. Han pasado años. Ambos hemos seguido adelante. Tengo una vida, una carrera, un matrimonio. ¿Cuándo van a dejar de relacionarme con esa etapa de mi vida? Sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero, ¿qué tiene de malo que le pregunten por Can Yaman? Y es una pregunta válida. El problema no es la pregunta en sí, sino la insistencia y la constante asociación con un pasado que evidentemente Demet quiere dejar atrás. Imagínense estar en su lugar. Haber trabajado duro para construir una carrera sólida, haber logrado el éxito en otros proyectos, haber formado una familia, y que a pesar de todo, siempre te sigan recordando tu pasado amoroso o presunto amoroso con otra persona. Es comprensible que llegue un punto en el que uno diga basta. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones entre celebridades suelen ser muy complicadas. A veces las cosas no son lo que parecen, y lo que vemos en la pantalla no siempre se traduce en la vida real. Es posible que Demet y Can hayan tenido una buena relación profesional, incluso una amistad, pero que las cosas no hayan funcionado como algunos fans esperaban. Y es muy respetable que ambos hayan decidido seguir caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero la cosa no termina aquí. Después de la entrevista, las redes sociales se encendieron. Los fans de Demet la defendieron a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a sentirse frustrada y a pedir que se respete su privacidad. Otros, sin embargo, la criticaron por considerar que su reacción fue exagerada e incluso descortés. Algunos llegaron a decir que debería estar agradecida a Can Yaman, ya que Erkenci Kuş fue la serie que la catapultó a la fama internacional. Yo personalmente creo que ambas posturas tienen algo de razón. Por un lado, entiendo perfectamente la frustración de Demet.
Es lógico que quiera ser reconocida por sus propios méritos y que no se le encasille en un papel o en una relación del pasado. Además, hay que respetar su decisión de querer mantener su vida privada alejada de los focos. Por otro lado, también es cierto que Erkenzicus fue un proyecto muy importante en su carrera y que Can Yaman contribuyó a su éxito. No se trata de negar el pasado, sino de saber mirar hacia el futuro. Pero volviendo al tema de la explosión de Demet, lo que realmente me parece interesante es el debate que ha generado. La situación ha puesto sobre la mesa la cuestión de la presión mediática a la que están sometidas las celebridades, especialmente las mujeres. Constantemente se les exige que sean perfectas, que respondan a todas las preguntas con una sonrisa y que nunca muestren signos de frustración o cansancio. Es como si tuvieran que ser siempre amables y complacientes, incluso cuando se sienten incómodas o invadidas. Y esto no es justo. Las celebridades también son personas con sentimientos, emociones y derecho a la privacidad. No podemos pretender que sean robots que están programados para complacernos en todo momento. Debemos ser más respetuosos con sus límites y entender que a veces necesitan poner un alto a ciertas preguntas o situaciones. Ahora bien, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Pues, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido al margen de la polémica, lo cual es bastante comprensible. Can también ha seguido adelante con su carrera, ha participado en otros proyectos y ha tratado de distanciarse de la imagen de galán de telenovela, que lo catapultó a la fama. De hecho, ha estado trabajando en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. Es posible que Can prefiera no echar leña al fuego y que no quiera avivar aún más los rumores sobre su pasado con Demet. Al fin y al cabo, ambos tienen mucho que perder si la situación se sale de control. Además, hay que recordar que Can también ha sido objeto de críticas y especulaciones a lo largo de su carrera. Se le ha acusado de ser arrogante, de tener una actitud prepotente y de aprovecharse de su atractivo físico para conseguir papeles. Por lo tanto, es probable que Can entienda la frustración de Demet y que no quiera contribuir a que se sienta aún más presionada. Al fin y al cabo, ambos han pasado por situaciones similares y saben lo difícil que puede ser lidiar con la fama y la atención mediática. Pero volviendo al tema central de este vídeo, creo que la reacción de Demet Özdemir es una llamada de atención para los medios de comunicación y para el público en general. Debemos ser más conscientes de la presión a la que están sometidas las celebridades y debemos respetar sus límites y su privacidad. No podemos pretender que sean perfectas y que siempre estén dispuestas a responder a nuestras preguntas, por muy inocentes que parezcan. Además, debemos dejar de lado los prejuicios y los estereotipos y empezar a valorar a las personas por sus propios méritos, sin importar su pasado amoroso o sus relaciones personales. Demet Özdemir es una actriz talentosa y trabajadora que ha demostrado su valía en numerosos proyectos. Es hora de que se le reconozca por su propio trabajo y que se deje de lado la constante asociación con Can Yaman y Erkenzicus. En definitiva, creo que la explosión de Demet Özdemir es una reacción comprensible y justificada ante la constante presión mediática y la insistencia en un pasado que ella quiere dejar atrás. Es una llamada de atención para que seamos más respetuosos con la privacidad de las celebridades y para que valoremos a las personas por sus propios méritos, sin importar su pasado. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a entender mejor la situación. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Demet Özdemir tiene razón en sentirse frustrada? ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades? ¿Creen que la constante asociación con Can Yaman es injusta para Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, vimos como una pregunta aparentemente inofensiva sobre su experiencia en Erkenzicus y su relación con Can Yaman provocó una reacción fuerte y visiblemente frustrada de Demet. Analizamos por qué esta reacción es comprensible, dada la constante presión mediática y la necesidad de Demet de ser reconocida por sus propios logros, más allá de un papel o relación del pasado. También exploramos el debate que se generó en redes sociales, con fans defendiendo su derecho a la privacidad y otros criticando su supuesta descortesía. Finalmente reflexionamos sobre la importancia de valorar a las personas por sus propios méritos y de ser más conscientes de la presión a la que están sometidas las celebridades. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que
les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden que siempre estoy abierta a sus sugerencias y comentarios. Si tienen alguna idea para un futuro vídeo, no duden en dejármela aquí abajo. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que está pasando con Demet Özdemir y Can Yaman, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en el drama, más allá de la superficie ***. Pero chicas y chicos, no podemos quedarnos aquí. Hay mucho más que rascar bajo la superficie de esta explosión de Demet. Para empezar, analicemos más a fondo el contexto de la entrevista. No solo se trataba de la promoción de su nueva película, que por cierto se llama insertar nombre de la película si se conoce, sino dejar como la nueva película, y tiene una pinta increíble, ya quiero verla. La entrevista se produjo en un momento muy específico de la carrera de Demet. Después de Erkenci, ella ha luchado por consolidar su posición como una actriz versátil, capaz de interpretar roles que van más allá de la comedia romántica. Ha buscado proyectos que la desafíen, que le permitan mostrar su rango actoral y, lo más importante, que la definan a ella, no a su relación con un coprotagonista. Este esfuerzo por reinventarse es crucial para cualquier actor o actriz que busca una carrera longeva y exitosa. Imaginen estar encasillado para siempre en el mismo papel, en la misma imagen. Sería horrible. Además, no podemos ignorar el factor de la vida personal. Demet está casada y aunque su matrimonio parece ser sólido y feliz, la constante referencia a su pasado con Can Yaman debe ser, como mínimo, incómoda para su esposo. No es justo para él, ni para la relación que están construyendo. Cada vez que los medios reviven ese antiguo romance, aunque sea de forma inocente, se está proyectando una sombra sobre su presente. *** El poder de la persistencia mediática ***. Ahora hablemos de la persistencia mediática. ¿Por qué los medios siguen insistiendo en este tema? Hay varias razones. Primero, el sensacionalismo vende. Las historias de amor, los romances de celebridades, generan clics, comentarios y, en última instancia, ingresos publicitarios. Los medios saben que mencionar a Demet y Can juntos es un cebo perfecto para atraer la atención del público. Segundo, existe una cierta nostalgia por Erkenci. La serie fue un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Sanem y Can, y muchos todavía anhelan que su romance trascendiera la pantalla. Los medios, conscientes de esta demanda, siguen alimentando la fantasía. Tercero, hay una falta de creatividad y originalidad en la forma en que se cubren las noticias de celebridades. En lugar de centrarse en los logros actuales de Demet, en su talento, en su dedicación, es más fácil y rápido recurrir al cliché del romance pasado. Esto demuestra una falta de respeto hacia la actriz y hacia su trabajo. *** La doble moral de la fama ***. Y aquí entramos en el tema de la doble moral de la fama. A las celebridades se les exige constantemente que sean transparentes, que compartan sus vidas con el público. Se espera que sean accesibles, amables y que respondan a todas las preguntas, incluso a las más personales. Pero al mismo tiempo se les niega el derecho a la privacidad, a la intimidad. Se les juzga constantemente por cada palabra que dicen, por cada acción que toman. Se les somete a un escrutinio implacable que puede ser agotador y destructivo. En el caso de Demet, se espera que hable de Can Yaman, que reviva un pasado que ella claramente quiere dejar atrás, pero si se niega o muestra frustración, se le critica por ser descortés o desagradecida. Es un círculo vicioso. *** Can Yaman, el silencio como estrategia ***. Ahora, centrémonos en Can Yaman. Su silencio es elocuente. Podría haber aprovechado la situación para ganar titulares, para alimentar su propia imagen. Podría haber dicho algo, cualquier cosa, sobre Demet y su relación. Pero ha optado por mantenerse al margen. Esto puede interpretarse de varias maneras. Tal vez quiera proteger a Demet, evitando añadir más leña al fuego.
Tal vez esté ocupado con sus propios proyectos y no quiera involucrarse en un drama que considera irrelevante. O tal vez simplemente no le importa. Sea cual sea la razón, su silencio es una declaración en sí misma. Es importante recordar que Khan también ha tenido que lidiar con su propia cuota de controversias y especulaciones. Ha sido criticado por su actitud, por su forma de interactuar con los fans, por su elección de proyectos. Probablemente haya aprendido a ser cauteloso con lo que dice y hace, para evitar generar más polémica. ¿Hay resquemor entre Demet y Khan? La gran pregunta que todos se hacen es, ¿hay resquemor entre Demet y Khan? Es imposible saberlo con certeza. Como dije antes, las relaciones entre celebridades son complicadas y lo que vemos en la pantalla o en las revistas no siempre refleja la realidad. Podría ser que hayan tenido una ruptura difícil y que prefieran evitarse mutuamente. Podría ser que simplemente hayan seguido caminos separados y que no tengan ninguna razón para mantener el contacto. O podría ser que sigan siendo amigos, pero que hayan decidido mantener su relación en privado. Lo que sí es cierto es que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden dañar cualquier relación, ya sea amorosa, profesional o amistosa. Es difícil mantener una conexión auténtica cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? La explosión de Demet Özdemir es una oportunidad para reflexionar sobre varios temas importantes: la presión mediática, la doble moral de la fama, la importancia de la privacidad y el respeto por las decisiones de los demás. Como público debemos ser más conscientes de la presión a la que están sometidas las celebridades y debemos evitar alimentar el sensacionalismo y el morbo. Debemos valorar a las personas por sus propios méritos y debemos respetar su derecho a la privacidad. Como medios de comunicación, debemos ser más responsables y éticos en la forma en que cubrimos las noticias de celebridades. Debemos evitar recurrir a clichés y estereotipos y debemos centrarnos en los logros y el talento de las personas. Y como sociedad, debemos ser más tolerantes y comprensivos con las decisiones de los demás. Debemos entender que las personas tienen derecho a cambiar de opinión, a seguir adelante con sus vidas y a dejar atrás el pasado. El futuro de Demet y Khan. ¿Qué les depara el futuro a Demet Özdemir y Khan Yaman? Es difícil predecirlo. Ambos son actores talentosos y trabajadores que tienen mucho que ofrecer. Demet está enfocada en su carrera y en su matrimonio. Está buscando proyectos que la desafíen y que le permitan mostrar su versatilidad como actriz. Está decidida a construir una carrera sólida y duradera. Khan está trabajando en Italia y está explorando nuevos horizontes profesionales. Está buscando proyectos que le permitan distanciarse de la imagen de galán de telenovela, y que le ofrezcan la oportunidad de mostrar su talento en otros géneros. Es posible que en algún momento vuelvan a trabajar juntos, pero también es posible que no. Lo importante es que ambos sigan creciendo y evolucionando como personas y como artistas. La conclusión: respeto y empatía. En definitiva, la explosión de Demet Özdemir es un recordatorio de que las celebridades son personas reales, con sentimientos, emociones y derecho a la privacidad. Debemos ser más respetuosos con sus límites y debemos evitar alimentar el sensacionalismo y el morbo. Debemos valorar a las personas por sus propios méritos y debemos respetar su derecho a seguir adelante con sus vidas. Y sobre todo debemos ser más empáticos y comprensivos con las decisiones de los demás. Espero que este análisis profundo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor la situación. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Demet Özdemir tiene razón en sentirse frustrada? ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades? ¿Creen que la constante asociación con Khan Yaman es injusta para Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, un poquito más de respeto y empatía no le hacen daño a nadie. Besos.